si quitan las luces será porque ya toca empezar. Bueno, buenas tardes. No sé qué hace tanta gente aquí, pero bueno, yo voy a hablar como siempre, de mis mierdas, así que bueno, que ya no sé cuántos años llevo dando una charla, como siempre me ponen al final para que nos echen, así que bueno, además cada año me voy saliendo un poquito más de mi zona de confort. No perdemos nunca de vista el punto de hablar de espadas, ¿no? Que al fin y al cabo es lo mío, pero bueno, siempre intentamos darle un toque distinto y esta vez queríamos abordar pues un poco el quiénes somos y a dónde venimos, ¿no? Un poquito pues el por qué se lucha más allá de a lo mejor por amor o por cosas así tan etéreas a veces o tan concretas, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea, como siempre, es que no hable yo mucho, lo intentaré, sino que, bueno, como otras veces que veo que hay mucho ya veterano que me ha visto, que ha venido a escuchar unas cuantas veces, pues bueno, crear un poquillo de debate. Mencionaré alguna cosilla, pero lo siento, no he leído nada de Brandon Sanderson, porque es de lo único que me pregunta la gente últimamente. Pero bueno, he pedido a gente que creo que tengo por ahí, gracias Olaya, que me ha hecho ya los deberes, sobre el tema, bueno, pues por mencionar un poquillo, porque al fin y al cabo la idea de enfocar esto de ritos, rituales y religiones, que son así como muy rimbombante, es el por qué se hacen ciertas cosas, ¿no? Antes de una batalla, antes de un duelo. Muchas veces pues lo podemos ver en el cine o en cualquier libro, porque queda guay, ¿no? Pero bueno, evidentemente todo tiene una base de realidad. Entonces, bueno, pues antes de ponernos a debatir, pues bueno, quería poner algunos ejemplos históricos, luego algunos ejemplos, pues bueno, por lo que estamos aquí, ¿no? Fantasía, ciencia ficción y demás, ver un poco de dónde pueden venir ciertas cosas y cómo muchas veces la realidad supera la ficción, ¿no? Y sobre todo cuando se trata de ser cafres y matar a nuestros semejantes, ¿no? Que es un poco de lo que venimos a hablar aquí. Entonces, por un lado, tenemos que distinguir los ritos, rituales y demás que se hacen antes de una batalla y los que se hacen después, ¿no? O las creencias que se tienen antes de y las creencias que se tienen después, ¿no? Y luego, hasta qué punto, pues bueno, muchas veces saber diferenciar si esto es un ritual religioso o es una mera superstición, ¿no? Y muchas veces como esa homeopatía, por así decirlo, esa superstición de yo voy a rezar, por ejemplo, ¿no? Porque yo siempre que he rezado antes de una batalla siempre he sobrevivido. Entonces, claro, el 100% de las veces que eres consciente de que has sobrevivido, ¿no? Entonces, bueno, ¿hasta qué punto estamos hablando de una manía que al final pues parece que funciona porque siempre que funciona y está, ¿no? Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo de mi padre hace años, cuando tenía otro coche, él tenía en el retrovisor unas madreñas de madera y siempre que montaba en el coche me las tocaba. Oye, pues siempre te tocaba eso, cuando iba al coche pues no le pasaba nada, ¿no? Parece que le funcionó. Pues eso puede servir un poquillo también como ejemplo de esto. Voy a rezar a un dios o voy a hacer cualquier movida, ¿vale? Que me vaya a ayudar a sobrevivir. Y como muchas veces, pues eso, en vez de una persona, pues la hacen otras y yo tengo una manía de lavarme mucho las manos antes de hacer cualquier cosa, pues si muchas personas los empiezan a hacer, pues hasta qué punto es un trastorno obsesivo compulsivo hecho de forma colectiva. Y bueno, pues también por un lado tenemos que diferenciar entre el pensamiento que tenemos nosotros hacia nosotros mismos y el que las otras personas piensan de nosotros. Y esto también va a afectar mucho a la hora de hacer estos ritos, estos rituales. La diferencia entre honor y honra, que no tienen, lo he comentado en otras charlas, tampoco me voy a meter mucho en esto, pero que a lo mejor en otros idiomas no se nota tanto, pero que sigue existiendo, ¿vale? Esa diferencia entre lo que yo opino de mí mismo y lo que los demás opinan de mí,
¿no? Es decir, yo puedo perder la honra, pero no puedo perder el honor si yo no siento que he faltado a ese honor, ¿no? La honra es lo que piensan de nosotros y el honor lo podemos perder o no, pero es nuestro, completamente indiferentes de lo que opinen los demás de nosotros. Y eso pues va a afectar a lo largo de toda la historia de la humanidad, porque va a afectar también incluso al cúmulo de mitologías que se van creando respecto al combate. Así que bueno, abordaré primero un poco pues estas religiones más politeístas, dentro de lo que cabe, hasta luego voy a entrar en la cristiandad y tirar un poco a Asia, porque siempre está bien comparar. ¿Vale? Evidentemente no me conozco todos los dioses de la guerra de la historia de la humanidad, ¿vale? Porque no da tiempo a conocerlos todos la mitad de lo que desearía, pero bueno, al final quizás una de las cosas más conocidas, si hablamos del después de una batalla, es el Valhalla, ¿no? Por ejemplo, de los pueblos escandinavos, y cómo esa forma de afrontar la muerte ayuda a que el guerrero se mantenga de una forma más activa, ¿no? Dentro de a lo mejor lo que puede ser un cristianismo light, en el que pues bueno, está bien no hacer daño a la gente, mientras que si yo muero en combate, voy a un sitio, si yo muero huyendo como una rata, voy a otro sitio castigado. Esto evidentemente, si nos lo inculcan desde pequeños, pues nos va a dar cierta fiereza. Creernos eso nos va a ayudar a la hora de estar en un combate, ¿no? A mí, por ejemplo, siempre me ha fascinado el concepto de la bella muerte, ¿no? En este caso ya no estoy hablando de pueblos escandinavos, sino que estoy hablando de el mundo griego, concretamente el mundo espartano, que nos tenemos que olvidar los forzudos de 300, ¿vale? Porque en realidad eran señores que les gustaba tocar la flauta y bailar y darse grandes comilonas y hacer pongo la imagen más de Baco, ¿no? Que de quizás Ares, ¿no? De ese aspecto completamente guerrero, pero evidentemente cuando iban a la guerra, iban a la guerra, ¿no? La bella muerte, para aquel que no lo sepa, es eso, es el morir combatiendo. Es el hecho de que esto sí es verdad, que solamente a los espartanos solamente les ponían nombre en su tumba si morían en combate. Si no, pues mira, a la fosa común y alimentar el suelo. Lo mismo pasa con las mujeres cuando morían en el parto. A las mujeres se les ponía nombre también en la tumba, porque el parto es la batalla de las mujeres. Y esto puede afectar muchísimo a una sociedad que cuando están en una situación de guerra lo dan todo, cuando no lo están, no. O sea, tampoco se van a buscar esa bella muerte de forma constante, y si coincide que en tus 20 años en los que formas parte del ejército no ha habido una batalla, pues oye, mala suerte. No es que lo vayas a buscar con un cafre por ahí. Tú dedícate a cantar y bailar y otras vicisitudes, ¿vale? Que ya, pues mira, mala suerte, pero no es algo que tengas que estar buscando de forma constante, ¿no? Como también hay una saga vikinga de un señor que está buscando llegar al Valhalla, no recuerdo ahora mismo el nombre de este héroe de esta saga, y el pobrecillo es que gana todos los combates. Entonces no hay forma, dice, es que me voy a morir de viejo y todos mis amigos ya están ahí y no hay forma de que yo llegue a ese lado, ¿no? Entonces, ¿cómo eso nos puede llegar a afectar en nuestra forma de combatir? Y esto me lleva un poco a ya verlo desde el punto de vista antes, ¿no? Ya que he mencionado 300, lo de desayunad bien, porque esta noche cenaremos en el infierno. Lo importante que son las arengas. Es algo que creo que no hay película que antes de la batalla épica, o película sobre todo de fantasía, o bueno, da igual, somos una ciencia ficción y parecido, ¿no? En el que el líder tiene que dar una arenga. Puede ser larga o puede ser simplemente por Frodo, y a mí eso ya me sirve. Que está antes, ¿no? Podrá llegar la hora en el que... Bueno, pues no voy a seguir porque si no acabo toda la hora dando charlas del Señor de los Anillos, que podría ser, y sé que alguno lo celebraría, pero bueno, hoy no es ese día. No estaba preparado ni nada, ¿eh? No os creáis que no. Pero bueno, ¿cómo te afecta? Mira, yo por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿vale? Este sábado pasado
yo participé en una obra de teatro en Oviedo que se llama El primer peregrino, sobre Alfonso II del Casto, el rey asturiano, que se va a hacer el Camino de Santiago. Y además, el actor que daba vida a Alfonso II es el doblador de Bruce Willis, Ramón Lang. Me faltó el Chipicallé, pero es que yo estaba como uno de los soldados ahí de Alfonso, a punto de ir a la batalla, que hacemos ahí una pequeña batalla y demás, que esa parte de la que dirigía yo un poco luego también. Pero es que me estaba dando la arenga, yo estaba ahí subido con mi hacha en el escenario, y es que me estaban dando ganas de irme a la guerra de verdad. Vale, también es que la voz de ese señor es tremendamente épica, ¿vale? Pero es como, sí, es que te mete, ¿no? O cuando estoy por ahí, pues yo que sé, un rol en vivo, o incluso una propia partida de rol de mesa, a veces te puede pasar, o lo estamos leyendo en un libro y a veces dices tú, me estoy metiendo, ¿no? Entonces es súper importante. Ahora, ¿hasta qué punto se daba en la realidad? Pocas veces tenemos constancia de ello, ¿vale? Porque al final, cuando ya notas que puedes morir de verdad, igual la cosa cambia. Cuando eres un campesino medieval que te han llevado ahí a la fuerza para morirte por un problema del Indes, pero a gran escala, te da igual el conde duque de no sé dónde. ¿Vale? Uy, se me bloquea el teléfono y me pierdo. Y lo que sí tenemos una forma de buscar envalentonarnos cuando estamos de camino a batalla y que ha sido común en muchas de las épocas, es, y hablo de camino a, no durante, es el cantar. Esa sensación de al ir cantando te vas envalentonando, te haces uno, no con la fuerza, pero te haces uno con el resto, estés cantando todos al mismo ritmo, y esto ayuda a no estar pensando en la batalla que está por venir, en la sangre, en el que seguramente no vuelvas a ver al compañero que tienes a tu lado, y ayuda a no pensar. Un momento que entramos ya en la batalla y que empiezan, bien sean disparos, flechas, lo que sea, ese cambio de los cánticos por, hostia, espera, ¿dónde me acabo de meter? ¿Vale? Pasa bastante. Yo puedo poner el ejemplo incluso de la recreación histórica o del LARP, ¿no? Donde a lo mejor pues estaban batallas de cientos de personas o incluso miles, aunque no te quieras matar de verdad, pero boom, paramos, porque hay que oír la voz del comandante, hay que oír cualquier cosa. Y aquí tenemos un ejemplo, voy a tirar un poco a lo patrio en este aspecto, de que lo que más le llama la atención a todas las naciones europeas en los siglos XVI y XVII es que los tercios españoles no cantaban de camino a la batalla. Cuando ya estás en el fregado, nadie canta porque tienes que oír los tambores, que es con lo que se daban las órdenes fundamentalmente, cualquier tipo de instrumento musical, ¿no? Pero de camino a, los españoles no cantaban. ¿Hasta qué punto? Hay autores que nos dicen que es porque el español por dentro de camino a la batalla va rezando. Oye, es otra forma, pues también de mantra, ¿no? En el que llegar a afrontar eso. Una es más extrovertida y otra más introvertida, pero bueno, son formas también un poco distintas de ver. Ya que estoy mencionando también pues, a los tercios y un poco el siglo XVI, que me ha adelantado la leche ahora que lo veo. Voy a mencionar también la importancia de las banderas. La bandera, por una compañía de un tercio, es algo importantísimo. Una bandera nunca puede tocar el suelo. Si pierde el suelo, pierde el honor, y muchas veces se veía cuando a lo mejor conseguían que una compañía se rindiese y digo, pues oye, son rendiciones incondicionales, que es lo que siempre están en las películas, de rendición incondicional, vale, pero también hay rendiciones condicionales, ¿no? Y puede ser la rendición de, tú me das tu bandera, o puede ser tú me das tu bandera, pero no la voy a arrastrar por el suelo, me la voy a llevar en alto. Y eso ya es, oye, pues ahí ya da una opción de recuperarse. Y luego, siguiendo con este ejemplo, tenemos a los romanos, que además de pueblos bárbaros, igual que hablemos de astures, de celtíberos, de carpetanos, de turdetanos, de cualquier cosa que acabe enanos. No, hombre, no. Además, de estos pueblos bárbaros, menos bárbaros me parecen. Sin embargo, de los romanos, más bárbaros me parecen. O sea, son bárbaros que saben hacer cuadrados y círculos, pero ya está, ¿no? Los romanos eran de la gente más supersticiosa que te puedes tirar a la cara, y entre ellos está, en vez de banderas, llevaban las águilas, llevaban los símbolos de las legiones, los símbolos de las cohortes, y cuando perdían un águila, a ver, que yo soy un germano,
en un bosque ahí escondido y veo un aguilucho de oro ahí enorme que dices tú, ¡guau! La de pulseras que me puedo hacer con esto es el mundo. O sea, pues evidentemente va a ser por el... Aunque a ti es que ni te importe el significado que tenga para los romanos, aunque luego evidentemente pues ellos son conscientes de ello, ¿no? Y también pues se dan la gafeta. Pero es que esto va a hacer que cuando una legión se pierde, porque pierden el águila, aunque su gente sobreviva, ya hace que, no, bueno, ahora vamos a fundar otra legión. Porque el número 7, bueno, el 7 en concreto no, pero bueno, el número 3, por ejemplo, esa legión perdió una batalla, perdieron las águilas y esa legión está agafada. Entonces ahora, con la mitad de los soldados que han sobrevivido y otra mitad que traemos de refresco, vamos a hacer la legión 83. Y tú, bueno, hombre, pues igual puedes seguir con las legiones del 1 al 20, que solamente 9 se van a pasar al caos, pero... Perdón. Pero bueno, eso, no hace falta llegar a números tan grandes, pero es que eran tremendamente supersticiosos y si esta legión se ha perdido, ¿no? Luego ya tenemos el caso de la 13ª, ¿vale? Que es la 11ª, que es en la que Calígula le declaró la guerra a Neptuno y mandó a sus soldados a apuñalar el mar, ¿no? Pues bueno, a ver... ya que estamos hablando de religión, pues puedes declararle la guerra a un dios porque ¿qué podría pasar? ¿No? Sobre todo si te crees mucho tus cosas, ¿no? Pero bueno. Y si dejamos los romanos y nos vamos a los bárbaros, pues tenemos, por ejemplo, el caso celta. En el caso celta tenemos a Morrigan, la diosa de la guerra. Porque muchísimas culturas utilizan a una mujer como símbolo de guerra, ¿no? O luego tenemos pues, las guerras, el tipo de guerra bifurcada, y por norma general, cuando es un varón, Ares, suele ser la guerra violenta, la guerra visceral, y cuando es Atenea es la guerra inteligente, la guerra estudiada y la guerra bien hecha, ¿vale? Pero si seguimos, por ejemplo, en el caso de Morrigan, tenemos la idea de que está bien sangrar en batalla, porque al regar el suelo con tu sangre, bueno, pues entonces estás favoreciendo a que nuevos niños que nacen de la tierra, ¿no? Al fin y al cabo, pues esa unión de la tierra con la maternidad es algo que ha tenido la humanidad desde el principio. Eso va a hacer que si tú sangras siendo un guerrero valiente, aunque no mueras, pues sangre para el dios de la sangre y estás sacando pues guerreros nuevos igual de valientes que los héroes actuales. Porque siempre, en todas las culturas es los héroes de la antigüedad, ¿no? O sea, hasta que llegas, no sé, ahí al último Australopithecus que dice, no, si esto se fue exagerando con el tiempo. Pero siempre ocurre, ¿no? Y sobre todo, hasta qué punto son las armas, ¿no? Por ejemplo, pues muchas veces en las tumbas, en la arqueología, nos encontramos muchas veces armas con los guerreros y otras veces no tanto. Y dicen, bueno, es que este pueblo era más guerrero. Pues igual precisamente es más guerrero el que no tiene armas porque no las entierran porque siguen utilizándolas arriba, ¿no? ¿Hasta qué punto se nota un montón? Cuando ves incluso pueblos que son, por ejemplo, los celtíberos, podemos analizarlo en la propia Numancia, de que hay muchísimos estratos, y como los momentos de máxima violencia es cuando menos armas nos encontramos en las tumbas. O el hecho de vamos a doblar las armas también para que sigan descansando con el guerrero, porque el guerrero al final pues, va a tener una proyección de esas armas en el más allá, pero las vamos a doblar para que nadie saque la tumba. Porque saben que a lo mejor pues ahora mismo no hay guerra y por eso lo enterramos con su falcata, pero a lo mejor dentro de 30 años sí, igual al otro, igual al nieto le dan ganas de expoliar cosas y no queremos que haga eso. Pero hasta qué punto es el arma y hasta qué punto es el guerrero, y por eso los celtíberos eran más guays que nadie y dicen, bueno, pues cuando matamos a alguien, por si acaso, le voy a cortar la mano derecha, para que si subo arriba no me toque las narices arriba tampoco. ¿Vale? Entonces, pues así yo me quedo con su mano y así no lo entierran con su mano y así su proyección en el más allá no tiene esa mano. Y entonces ese señor, incluso en el caso de que sobrevivir con una mano cortada en el siglo III a.C., a ver, se puede, y hay casos, pero fastidiado, ¿eh?
Pero aún así, pues muchas veces se cortarían las manos ya con el otro muerto, pero solamente por el hecho de que en el más allá no me toques las narices cuando yo también muera y nos encontremos en el campo de batalla eterno del dios Morrigan si los dos estamos rezando a lo mismo. ¿Vale? Luego podemos ser más cafres y se hacían zauditas con manos cortadas. ¿Vale? Eso lo menciona alguna fuente. Yo hago recreación histórica de Celtíbero y me están haciendo unas manos un tío que se dedica a hacer props de cine. Evidentemente es algo que dentro de la recreación histórica no puedes llevar todo el rato porque si no la gente pues, va a pensar cosas que sí son. Pero evidentemente, pues claro, como estas cosas hay que verlas sin la banalidad del morbo por el morbo, pues son cosas que tienen que estar súper contextualizadas. Y a mí lo que me gusta de recrear Celtíbero es que pues, yo en la Edad Media puedo recrear noble. En el siglo XVI puedo recrear un soldado de los tercios. Pero en Celtíbero puedo recrear arquetipo héroe. ¿Vale? Recrear un héroe. Y eso es algo que se va perdiendo. Porque algo que mencioné hace 2 charlas, que bueno, ahí la conclusión que subieron a Twitter es que estuve mirando sobre todo para ver qué camisa llevaba y no repetir. Me encantaba que pusieron la cita de los Klingons son celtíberos. Entonces, que ya no me acuerdo ni por qué lo dije, pero bueno, ahí está. Pero, ya ves, por decir una tontería, ahora se me fue de todos, que me pasa siempre. Sí, eso, el héroe. ¿Vale? Bien, gracias. El concepto de héroe que vemos muchas veces en la antigüedad y que va pasando a esa figura heroica a lo largo de toda la Edad Media y lo vemos en los cantares luego de gesta y toda la literatura de fantasía al final se ve influenciado completamente por este concepto del héroe. Viene por una necesidad de recursos en los que una persona cuando vamos a la guerra y somos pocos contra pocos, por así decirlo, somos un pueblo de Astures aquí en el monte y vamos a la guerra contra otros Astures, pues si me matan 15 tíos, a ver cómo paso el invierno. Porque a ver quién va a cosechar, porque al fin y al cabo, por muy héroe que seas, luego te toca deslomarte igualmente. Entonces bueno, vale, vamos a la guerra, pero venga, tu mejor hombre contra mi mejor hombre. Como se ve en la peli de Troya, ¿vale? Que queda así como muy de flipado, le hemos convocado aquí a 50.000 tíos, pero Brad Pitt gana y solamente hace falta que él se pegue o que incluso si estamos en batalla, si mi héroe y el héroe del bando contrario se pelean, el resto paramos. Porque eso decide la batalla. ¿Por qué? Porque es una gestión de recursos en las que un solo tío puede decidir quién gana y quién pierde y al menos no voy a perder tanto que aunque yo gane esta batalla, luego a ver cómo paso al año siguiente. O sea, luego llega Roma, en plan, me sobra gente y dicen Anay, aunque en realidad es mentira, porque luego vemos que un montón de pobrecitos legionarios romanos aceptaban los duelos que les proponían pues, los celtíberos y compañía, ¿no? De venga, tú contra mí, ahora. Y salían de la formación y claro, los romanos en 1 contra 1 pues les solían dar pa'l pelo. Hay casos en los que no, ¿eh? Evidentemente siempre había así romanos más fuertotes, ¿vale? Y hablando también así un poquito de antigüedad, aquí precisamente en los Asturias tenemos un ejemplo que nos da Estrabón, en los que nos hablan de cómo en los juicios por combate, que es algo relativamente raro dentro de todas las culturas, porque luego en la fantasía siempre sale, ¿no? Estos juicios por combate, muchas veces, a ver, se dan, ¿no? Pero no es tan común como nos lo muestra Juego de Tronos, ¿vale? Que venga, a la mínima, juicio por combate, da igual que seas un enano. Bien, a la mínima lo vamos a intentar. Pues nos habla de cómo es todo el ritual, de cómo se visten, cómo se atan el pelo, cómo se sujeta con una cinta de cuero el pelo para que no moleste. Claro, el significado del pelo en muchas culturas guerreras ver afectado, tanto aquí como en Asia, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, luego la influencia, el que menciona Juego de Tronos, en el tema de los dothraki, y el cómo se van decorando el pelo, las campanillas, se van dejando cada vez más largos, algo que dentro, por ejemplo, de la situación mongola se ve bastante. Y vamos ya a empezar a pasar a lo que es la cristiandad, ¿vale? Que tiene mucho interés también, porque muchas veces pues hablamos de los samuráis, ¿no? Pues siempre han estado como muy de moda, siempre han estado muy metidos en la cultura pop y siempre está ese ideal del honor del samurái, que luego, a ver,
Si tenían que ser carniceros, eran carniceros, y el honor depende para quién, ¿no? Y el honor depende con quién, sobre todo, ¿no? Pero luego, venga, pues a la mínima, uy, la cagué, espera que soy un pescado y me abro las tripas. Pero aquí en Europa tuvimos mucho, y evidentemente va a afectar mucho, no es lo mismo el cristianismo primigenio que lo que va evolucionando durante toda la Edad Media, hasta incluso llegar al siglo de oro. En el siglo de oro hay un cambio brutal porque básicamente unos dicen, oye, me independizo de esto, ¿vale? No creo en el Papa y me voy a protestar cosas. Y entonces, claro, el catolicismo se ve muy afectado. O sea, entonces lo que hace es que su propio lore, ¿vale? Pues se amplía bastante, y entonces llegamos a situaciones en las que en la esgrima, por ejemplo, ¿no? Que me toca un poquito más de lo mío, si yo cojo y con mi espada estoy en un duelo y pincho al otro, lo he matado. Eso está feo. Está feo en el sentido, así en general, ¿vale? Pero en el sentido de que estoy matando a alguien en un duelo, estoy matando a otro católico. Aquí en las calles de Avilés del siglo XVI, al pobre Pedro Méndez no, porque ya se me escapó, pero bueno, mata a otro. Está feo en el sentido de que matar a un católico es pecado. A ver, yo si estoy en Flandes, en una trinchera, y mato a un holandés, vale, es protestante. Estoy en Lepanto, mato a un turco, es musulmán, me da igual. Pero voy a matar a otro católico. Entonces, claro, si yo le pincho, lo mato. Pero si yo dejo mi espada quieta y el otro se estampa contra mi espada, yo no lo mato. Esto se va tergiversando una barbaridad hasta que llegamos al punto de mi espada está quieta, yo lo engancho y lo clavo en mi espada ahí. Que es como Homer con la tarta, de yo voy haciendo así y si la tarta me la encuentro, vale. Claro, si además legalmente esto era defendible en el juicio, tenemos actas judiciales que las judiciales lo exculpan, y el acta del forense tiene 47 puñaladas por la espalda con 11 armas distintas, en defensa propia. Pero claro, nos vamos al punto moral. Si yo lo mato, se mata a él. Si se mata a él, se ha suicidado. Si se ha suicidado, no va al cielo. Hostia, que no nos estamos jugando la vida en un duelo, nos llevamos a jugar la vida eterna. ¿Hasta qué punto puede afectar eso al pensamiento de una persona con unos conocimientos legales relativamente básicos? Porque si te estás batiendo en duelo, sabes que estás haciendo algo mal, y por norma general lo podemos extrapolar a hoy en día. Los delincuentes suelen conocer mejor la ley que un ciudadano normal. ¿Vale? Aparte del tengo derecho a una llamada, pocas veces, a veces sabemos, ¿no?, realmente qué derechos tenemos o qué no, y una persona que está delinquiendo sabe cuánto le puede caer de condena si está haciendo algo, oye, relativamente premeditado, ¿vale? Pero también nos podemos ir más allá de esto, de la defensa cristiana, e incluso al mismo nombramiento de los caballeros, ¿no? Yendo un poquito más atrás, en cómo el espaldarazo, que es básicamente darle una tollena en la espalda al otro mientras está arrodillado, que no es necesariamente lo que hace ahí la pobre, bueno, ella no lo hace porque está muerta, pero lo que hace la reina de Inglaterra, ahora lo hace el rey de Inglaterra, de nombrar caballero, pues sí, queda muy bonito, pero en la Edad Media, pues ahora sí, en el reino de los cielos, pues ahí le pega una tollina, pero lo normal es un espaldarazo con el plano de la espada, evidentemente, pues por no matar al recién nombrado caballero, ¿vale? Pero como la espada te nombra a ti, y la persona lo está haciendo en nombre de Dios, pero el que te toca es la espada. Y como la espada va a simbolizar esto, incluso podemos llegar al punto de un caballero nombra a otro. Si tú eres un caballero normal, pues te nombra a otro caballero, pero si tú eres conde, te tendrá que nombrar al menos otro conde. Sí, y si eres el rey. Y entonces tenemos una de las mayores magias que ha dado la Edad Media peninsular, que son los teleñecos medievales. ¿Quién está por encima del rey? Vale, Dios. Evidentemente un papa no te puede nombrar un caballero, o un obispo no te puede nombrar caballero, porque no son caballeros. Entonces lo que creamos es un muñeco articulado de Santiago, patrón de la cristiandad, articulado, y detrás está el obispo con el ganchito y el muñeco de Santiago hace así y te ha nombrado caballero, ¿no? Entonces
Claro, ahí ya te está dando cierto poder divino en nombre de un representante de la divinidad, como si es el obispo. Pero el obispo no es el que te nombra caballero. Te está nombrando caballero un muñeco que da vida a través del movimiento, o sea, vacío legal tras vacío legal, para poder considerar que no, yo soy aquí caballero por la gracia de Dios. Bien. Y bueno, pues también luego, pues bueno, tenemos cosillas, que de hecho hay el byte de la moda de los Bridgerton, lo puse en el resumen si alguien lo lee de la charla, ¿vale? Pero bueno, pues ya como podemos llegar incluso al siglo XIX y todo esto de Engar, que queda también ahí del francés, pero que es algo prácticamente exclusivo de la esgrima deportiva, ¿vale? Pero, dime. La tradición es de sacarte el guante y metal así. Pues, por norma general, y esto George R. R. Martin lo hizo relativamente bien, arrojar un guante suele significar rendirse, históricamente hablando. Bueno, pero sí que es verdad, ahí él exige una satisfacción con un guante de obra. Siempre, o sea, en el siglo XIX ha llegado a existir, ¿vale? Y cómo todos esos rituales que se van preparando, porque al fin y al cabo, el duelo, sobre todo si hablamos de esos duelos más finales, más de señores con... ¿Cómo se dice esto? Mucho vuelo en sus camisas. El duelo es algo ilegal. El duelo es tomarte la justicia por tu cuenta, y el duelo está evidentemente mal visto por las autoridades, porque te estás tomando la justicia por tu cuenta y no estás pagando los impuestos debidos para hacerlo por lo penal. Entonces, claro, pues todos esos protocolos, que era un poquito donde quería llegar, se van creando tanto del antes, de cómo exiges la satisfacción, de cómo una persona es la que elige batirse en duelo con alguien, pero entonces la otra persona es la que elige las armas. Y entonces, cómo tenemos una serie de padrinos que son los que abogan por nosotros en caso de que uno muera, pues también un poco el que me va a defender incluso ante Dios, ¿no? Porque pues es un padrino. Y cómo, pues muchas veces, por el peligro de ser excomulgado, que excomulgar a alguien era básicamente porque no quería que la gente se suicidase, como expliqué antes, ¿vale? Y viene un poco de ahí lo de excomulgar a los duelistas. Pues bueno, pues va llevando a todos esos protocolos del antes, el durante y el después, de como siempre había un médico, pero claro, ya estamos en un siglo XIX bastante bien entrado, o según qué tipo de ofensa usabas un arma u otra. Eso, bueno, ya no es un poco el tema de esta charla, pero sí, por ejemplo, para mí el más característico es el de la esgrima alemana de finales de la Edad Media, en los que para saludar enseñaban la espada, que bueno, esto sí lo solemos ver muchas veces en los duelos, pero llevan la espada cogida al revés, la cogen por la hoja y lo que están enseñando es una cruz. Básicamente porque así lo están jurando ante Dios, porque al fin y al cabo es ese símbolo religioso, que se da por mera convergencia, ¿vale? Completamente sin querer. No es que la cruz, la espada cristiana tenga forma de cruz por cristiandad. De hecho, el símbolo de la cruz de Santiago originalmente era una espada que fue ganando flores de lis, digamos, por las esquinas y fue convirtiéndose en lo que soy, pero los caballeros de Santiago originalmente eran una espada roja, ¿vale? Pero como la espada de la cruz se van pareciendo, por supuesto lo de que los musulmanes llevan espadas curvas para que se parezca una media luna, totalmente falso, ¿vale? Es algo que se da en el siglo XIX y, como siempre, la idea que tenemos del moro es el turco del siglo XIX con su turbante y su cimitar, ¿vale? Pero es algo que en el medievo, por ejemplo, no existió. Pero como esa forma de jurar ante Dios o no me acuerdo de qué autor ahora mismo, con la cruz de mi apellido y por la cruz de mi espada, ¿vale? Que también pues mencionaba ahí un poquillo eso. Y antes de que nos echen, porque es el problema también de haber empezado tarde, sois testigos. Lo siento, era súper necesario. Oye, que también sirve para la charla, ¿vale? Lo de echarse ahí el brillante y cromado. O sea, mira, no se me había ocurrido, pero por supuesto los mediavidas de la ciudadela de Mad Max funcionan aquí de lujo. Lo dicho, voy a mencionarlo, porque me han hecho los deberes y tengo que hacerlo, ¿vale? De cómo en el archivo de las tormentas tenemos las infoguardias y el tema de quemarlas, pues bueno, pues para advocar distintos conceptos que suelen estar hechas por mujeres, pero que son las que saben leer y escribir, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, pues ese pequeño ritual, ¿no? que nos va sirviendo, pues también, por ejemplo, en un universo que conozco un poquito más,
del que tienes 2 filas más para allá, ¿vale? Por ejemplo, los sellos de pureza en el mundo de Warhammer 40.000, ¿no? Y de cómo esas producciones, que se ven similitudes muchas veces con la Biblia, o como muchas veces las espadas pues van a tener ahí pues un Ave María, gracia plena, o cualquier advocación a Dios, o cualquier figura bíblica, ¿no? Que nos pueda ayudar en ese momento, y que muchas veces las armas, las armaduras van grabadas, pero de hecho lo que más suele ir grabado suelen ser los escudos. Pero hay muchas veces que los escudos tienen textos alrededor, incluso algunos que hablan de protegernos del ángel exterminador y hablan incluso de guerras de religión, pero muchas veces ese sello, que no tiene por qué ser de pureza, pero ese sello que tenemos en el escudo muchas veces suele ir por el interior, porque como lo que tiene que proteger es el que está detrás del escudo, no el que está delante. Entonces el que lo tiene que leer bien soy yo. Ahí como estuviese el guión de la batalla, vale, bien, pues que me proteja mi Dios. Si lo lee el otro, proteja el de enfrente. ¿No? O bueno, pues por ejemplo, pues me ha sido un poquito con el tema de Warhammer 40.000, con el que tengo un poco de hiperfoco últimamente. No se nota los que me conocéis. Por ejemplo, pues tenemos ejemplos de que como estos marines, ¿no? Espaciales, por los que no lo sepáis, pues unos guerreros que en algunos casos se ponen, aparte de coger sus espadas, pues del año 40.000, da igual, mola tener espadas, se las encadenan al brazo, un poco como juramento de no pienso soltar esta espada ni aunque vaya a la ducha, hasta que no termine con mi enemigo y demás, ¿no? Entonces, todos estos juramentos que se ven muchísimo en la fantasía, en la novela histórica, en la ciencia ficción, ¿no? Quizás cuántos dedos tenéis en la mano derecha, me llamo Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir y demás, pues quizás sea uno de esos juramentos más potentes que podemos tener actualmente en la cultura pop, pero bueno, pues a ver, ejemplos tenemos a patadas, no lo siguiente. ¿Hasta qué punto es un ritual religioso o es simplemente una manía? ¿Hasta qué punto, por ejemplo, Máximo el Gladiador, y hablo de la única película que existe de Gladiator, solamente hay una, ¿hasta qué punto lo de agacharse y coger arena, que vemos que ya lo hace cuando era todavía general romano, de coger un poquito de tierra y restregársela por las manos, ahora tiene un sentido práctico? Pues no sé, pues como coger magnesio para escalar, como si estuviese en el procódromo el pobre Máximo, ¿vale? Y pues para evitar el sudor, porque a lo mejor está nervioso antes de la batalla, y como un significado relativamente práctico, como puede ser el me voy a quitar el sudor de las manos antes de coger la espada, puede acabar convirtiéndose pues en esa especie de tótem, de fetiche, ¿no? Como podemos ver, yo que sé, en Origen con la trenza, ¿vale? ¿Hasta qué punto nos sirve de conexión? ¿Hasta qué punto puede ser algo similar a, vale, que esto empieza, como las canciones que mencionábamos para entrar en batalla? Entonces, bueno, ahora técnicamente son las 9, pero decían que igual podíamos estar un poquito más hasta que nos echen, como pasa todos los años. Pues bueno, podemos hacer un poquitín de, pues bueno, seguramente, vale, no sé cuantísimos millones de ejemplos habrán quedado en el tintero, ¿vale? Pero, bueno, el tintero digital. Pero bueno, pues si queréis, pues si queréis hacer alguna pregunta o tal, vamos a intentar centrarnos un poquillo en el tema, porque siempre está ganaría una katana a una K-47, porque así lo dejamos, como voy a estar toda la semana en el Parque de Ferrera, para que no lo sepa, pues estamos al otro lado de la Casa de Cultura, pues bueno, pues si alguien quiere preguntar algo y podemos debatir un poquillo unos minutos. ¿Vi a alguien antes? ¿Perdón? Sí. Sí, me gustaría saber si crees que ha habido una transposición de los rituales para los deportes. Por ejemplo, de John James, que coge tal poletas y grandes para partido. ¿Cómo crees que ha habido esa transposición o se ayuda también a jugar mejor? Sí, sí, de hecho tengo un colega que hace recreación de medieval y cuando a lo mejor mata a alguien hace del que se llama. Pero el mejor ejemplo que tenemos de traslación a un deporte es con diferencia las jacas maoríes en el rugby, porque eso es literal lo mismo y son graciosos. Dentro de todo el respeto que tengo a la cultura maorí, que mola la leche. Por ahí alguien dijo yo superefusiva, sí, bien. Quería preguntarte, ¿de verdad para ti es diferente tener una superstición, una costumbre
rezar o tener algún tipo de, no sé, de oración. Porque para mí, yo creo que al final todo es lo mismo, porque depende de la subjetividad de quien lo hace, la intención que tiene y que le dé fuerza o confianza para hacerlo. Entonces, ¿por qué diferenciamos tanto? Pues un poquillo con lo que empecé. O sea, ¿es lo mismo? Sí. El tema es que cuando haces una cosa tú solo, pues lo haces tú y es una manía tuya. Si lo hacen muchos, ¿no? Si, por ejemplo, si tú estás hablando pues, con una persona con unos poderes y demás, pues eres un loco, pero si lo hacen muchas personas, pues es una religión. Y no me quiero meter para nada ahora mismo con el tema de creencias religiosas de nadie ni con muchos, ¿vale? Pero el tema de hasta qué punto algo pasa de ser una superstición a una religión, estamos en un límite, en un limbo completamente fino, ¿vale? Pero no le veo gran diferencia a rezar, a ir cantando. En el sentido de preparación, en ese... No, en la cultura occidental no podemos hablar del todo, a lo mejor, del concepto mantra, ¿no? Que vemos en Asia, pero al final es una forma de entrar en la situación en la que estás y poder afrontarla de esa manera. Y evidentemente, cuando hablamos de la guerra, yo lo último que quiero siempre es banalizar el hecho de que todo lo que estoy contando aquí entre risas es gente muriéndose. Muchas veces gente muriéndose por unas ideas, ¿no? Pero... sí. Muchas veces por unas ideas de otros. Claro. Es lo peor. Claro. Y... Tiene las tuyas, vale, pero que tengas respeto. Que haya otras personas. Claro, y por eso, pues bueno, hasta qué punto pues una persona realmente iba convencida a la batalla o no. Entonces, sí, eso siempre es muy, muy complicado, pero nunca vamos a... Eso es en fantasía y en ciencia ficción y demás, es algo que pocas veces se ve, ¿no? Porque al fin y al cabo, por supuesto hay universos, por ejemplo el de Tolkien, en el que claramente hay buenos y malos, o universos en los que sabemos que esos poderes divinos son reales. Estamos viendo dioses, estamos viendo dragones, estamos viendo criaturas muy superiores a un ser humano, cosa que en la historia real pues siempre va a ser todo mucho más difuso. Evidentemente hay unos dogmas, evidentemente hay unas costumbres que te puedes... Evidentemente yo trato de ver estas cosas de la forma más aséptica posible y por eso pues quiero mostrar esto desde la misma perspectiva de hablar de un catolicismo, hablar de un odinismo o hablar de una adoración a Marte, ¿no? Estoy intentando verlo desde los puntos separados, pero es que es lo mismo. Al final es prepararte y que una situación en la que te vas a morir o es muy probable que mueras es cuando más vas a creer en ello. Anda, que en el caso de, yo qué sé, el más ateo del mundo y se santigua si ve que se va a pegar una hostia de coche. No, siempre pasa cuando nos pasa algo fastidiado es cuando más nos vamos a aferrar a esas creencias y evidentemente cada una de las personas del mundo pues va a ser testigo de su tiempo. Hay algún punto en la historia en el que creo que hay una transición entre ir a la guerra por la religión e ir a la guerra por la patria. ¿Hay algún punto en la historia en el que esto haya sido...? Perdona, es que me estaban dando 10 minutos y estaba en otra cosa. Lo siento mucho, repite, que tenemos 10 minutos. ¿Hay algún punto en la historia en el que se haya ejercido de forma consciente o inconsciente ese cambio entre ir a la guerra por la religión e ir a la guerra por la patria? Sí, pero es que el concepto de nación es demasiado complejo, ¿vale? Pero sí, porque al final, digamos que tú al compañero que tienes al lado lo ves. Pero en la separación Iglesia-Estado es algo que se dio hace 4 días y en una Segunda Guerra Mundial se sigue viendo, ¿no? El cómo pues vamos a por estos, vamos a por estos otros, hay una diferencia de religión. Si no hay una diferencia de religión, algo hay que poner. Que no es, si no es religión, va a ser el rey, que el rey sigue siendo una figura así, y cuando cambia un poco, pues que si la hegemonía pertenece al rey
o la tienen las personas o la tiene la nación, ¿no? Esa sobre la soberanía nacional, la soberanía del pueblo y demás. Pues claro, eso es algo que transcurre muchísimo a lo largo del siglo XIX, sobre todo. ¿Vale? Ahí Napoleón cambió mucho tratando de llevar pues esa ciencia y esa forma de no hay religión, pero sí a través del Imperio francés, pues va a afectar mucho a la forma de pensar de todos los ejércitos y todos los líderes militares a lo largo de todo el siglo XIX, es más o menos donde se da esa transformación. Luego el que dijo yo. Antes de existe superstición, esta religión, ¿tiene nombre? ¿Es folclore? Sí, pero eso es tu tema. También estamos aquí les para las preguntas. Mi pregunta a raíz de esto precisamente era si te parece más interesante este folclore, estas tradiciones que se crean dentro del contexto de la guerra o cómo se trasladan luego a un contexto civil. Pero claro, está pasando la Primera Guerra Mundial, donde hay un montón de gente que se va a un contexto completamente diferente, pero luego se lleva a casa todo lo que iba sufriendo durante la guerra, no solo el trastorno postraumático, me parece todos las acciones, las costumbres y los rituales. Sí, y además parece que el trastorno estrés postraumático se inventa en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y la mirada de las 1000 yardas y todas estas cosas parece que se inventan ahí, pero cualquier persona que haya vivido pues cualquier masacre de una batalla medieval va a quedar tarumba fijo. O sea, es que no hay otra. Y claro, tú tienes que poder justificar, tu cabeza tiene que hacer los procesos mentales a través de esas creencias para justificar lo que ha ocurrido. Eso ha tenido que ocurrir por algo y eso siempre nos va a pasar, ¿no? Cuando tenemos un trauma hay cosas que se van a bloquear y hay recuerdos que tenemos que son completamente falsos, ¿no? Creo que el mejor ejemplo que tenemos, yo evidentemente no lo puedo dar, ¿no? Pero cómo una mujer a la hora de dar a luz olvida del todo el dolor, se supone, ¿vale? Porque, a ver, claro, pero que luego es como, pues voy a tener otro hijo. Espera, no te acuerdas todo lo mal que lo has pasado. No quiero tener otro hijo, no, si no fue para tanto. No, voy un poquito ahí a eso. Luego ya en el segundo te ponen nombre en la tumba porque, bueno, las técnicas espartanas de dar a luz, pues a ver. Bien, la cuenta atrás. Si alguien dijo por ahí yo antes, muy... Venga. Has hablado, por ejemplo, de la cultura azteca. Que esto era muy gracioso, que estos no querían matar, iban con armas de obsidiana y luego claro, no querían matar ahí. Quieren matar en el sitio donde te da más puntos de experiencia. Claro. Porque también es verdad que no los mataban a todos. Matas a alguno, matas uno al día para que el dios coma, pero el resto te sirven como esclavos. Y es que al final el hacer guerra para no matar, sino coger gente para llevártelos como trofeos de guerra que te sirven luego como mano de obra bastante barata, pues eso ha funcionado en casi todas las culturas, hasta también el siglo XIX, que dijeron que todos eran iguales. también es un poco allá de esto de como que pues usa una cultura con la otra. Y a veces, por ejemplo, por eso fue que he perdido en el precio porque era como, estáis haciendo trampa, ¿no? Para esto es más acero. Bueno, y toda la revolución que hubo de todos los que no eran aztecas, ¿no? Propóndele a todos los zagaltecas que luchaban ahí también, sí. Claro, sí, o la creencia de algunos pueblos en los que, bueno, estos son dioses, ¿no? Hasta el punto estos hombres de hierro, sobre todo, el shock que tuvo que ser ver un caballo. O sea, es como, wow. Han comentado pues, de ritos de preparación para la guerra y ritos ya posteriores. ¿Puede mencionar algún rito que conozca o que quiera compartir sobre entreguerra? Estoy pensando un poquito en la guiada cuando se hacen esas treguas fúnebres, treguas para entregar a los difuntos, etc.
Claro, pero bueno, eso son muchas veces sigue siendo antes y después de una batalla, ¿no? Evidentemente, dentro del conflicto de la guerra, pues hay algunas de después de la guerra, como construir un caballo, ¿vale? Porque eso ya es después de la guerra, eso ya fue el postdata, pero claro, porque ya lo que es justo en el combate, igual tienes otras cosas de las que preocuparte. Entonces, durante, ¿no? Entonces, pero sí, después, pues todo el tema de poder recoger a tus muertos, o no, estoy pensando ahora en la de traigan a sus muertos, pero esto que pues va a depender muchas veces de ese respeto que haya, que evidentemente ese concepto de héroe que mencionaba que tenemos en la edad antigua viene en gran medida por él. Bueno, vamos a tomárnoslo con tranquilidad, porque si muere mucha gente hay que sobrevivirlo. Pero por ahí había alguien. Sí. Un minuto. La tensión. Sí. Asia, evidentemente, no hay una unidad tan grande, ¿no? Y sobre todo, a un punto en el que me gustaría meterme mucho, y no puedo porque tengo que despedirme, pero es el tema de la India, porque al final de Japón lo tenemos ya todo muy mascado, no hace falta pues ver todos los conceptos que se ven muchas veces luego de traslación de esa cultura japonesa o China, que también tiene unas cosas brutales, pero la India siempre queda súper olvidada y tiene una mitología que es una auténtica maravilla, aparte de hacer cosas entre hermanos que igual no deberían, pero eso pasa en todas las mitologías, pero bueno, la India es una auténtica burrada. Pero es que sobre todo es un tema de rituales de preparación para la guerra, ya solo por el mundo Sikh es una auténtica burrada el cómo se tienen que atar el turbante en función de si la guerra es de ataque o de defensa. Eso ya te deja loquísimo del todo, ¿vale? Lo que el mundo Sikh ya es mucho en general para meterse ahí. Bueno, pues sí, ya me vienen a echar, así que es como una discoteca, ¿no? Que decimos al grupo y para que nos tiremos. Como digo siempre, ¿vale? Lo bueno de estamos a martes es que tenemos toda la semana, ¿vale? Lo he dicho, vamos a estar en el Parque de Ferreras. Cualquier cosita que se haya dado al tintero, voy a estar encantado de discutirlo con vosotros, porque como no tengo libros que firmar de momento, pues podréis engancharme en cualquier momento aquí en el parque para pegarme. Podéis intentarlo. Gracias.